encuentran cuerpo de chileno Juan Pablo Mor y otros 2 montañistas desaparecidos en el K2. Esto es, Monty, en una expedición además que partió justamente apenas se mejoró el clima a principios del mes de julio, bien digo, y hace poquitos días encontraron ya el cuerpo. De hecho, su primo es quien da la noticia. Así es, tras 5 meses ya de espera para saber finalmente dónde estaba el cuerpo de Juan Pablo Mor, lo encontraron a él y a las personas que lo acompañaban en esta expedición. Una noticia muy lamentable, dolorosa, un hombre tremendamente joven, experimentado en el tema de la montaña. Y para eso, Salfate, queremos conocer todos los detalles, cómo comienza esta expedición que sabemos se inicia a fines del año 2020. Ellos llegan a Pakistán en enero del 2021, tienen ahí algunas complicaciones, pero finalmente estamos hablando de un hombre que ya tenía mucha experiencia en estos 8000, como se denomina a estas montañas que tienen más de 8000 metros de altura. Por lo tanto, era un hombre que sabía a lo que iba, y además ellos querían ir porque en un principio va con otro alpinista español con el fin de llegar a la cima del K2 en pleno invierno, que ese era como su desafío principal. A ver, hay que entender, yo creo que el análisis más importante tiene que llevar en esta ocasión un componente humano. Los datos, las anécdotas, si bien respaldan una historia de heroísmo, yo creo que la gran invitación de esta historia y estos sucesos tienen que ver del por qué personas con un tremendo espíritu y por supuesto de grandes recursos también, como ya lo veremos, porque no cualquiera puede subir estas montañas. Así es. Deciden poner en riesgo sus vidas, siendo eso una posibilidad. No es la motivación, por supuesto, no es la meta, pero junto con el Everest, esta famosa montaña, el K2, que es el más peligroso de todos, de los grandes desafíos que tiene el ser humano que se dedican a este deporte. Entender, estamos viendo una imagen ahí, o sea, el nivel de lo escarpado, con bastantes menos posibilidades turísticas, como sí nos promete el Everest, en donde los riesgos son infinitos en relación a cualquier otro tipo de montañismo en medio de estas nieves eternas que coronan estos tremendos macizos. La verdad es que lo interesante es la naturaleza humana en ciertas personas que con una valentía que han hecho de su existencia un triunfo, traspasando, pensando fuera de la caja, rompiendo ciertos esquemas, y que les quedan como estos desafíos de no conquistar, pero sí tratar de cierta manera romper los límites del cuerpo en cuanto a las posibilidades de ir donde nadie más haya ido. Como diría mi querido amigo Lama, es como el eslogan de Star Trek, ir más allá de las fronteras conocidas por el hombre. Exactamente. ¿Por qué? Fíjate que es curioso. Aquí, más que un triunfo personal, yo con los montañistas que han estado en las cumbres de estos grandes macizos, me dicen que sucede una experiencia casi espiritual. Hay un antes y un después en ti, no por el logro material o físico o atlético del asunto, sino precisamente es que tú rebasas una cumbre que probablemente es quizás lo que algunas personas buscan cuando salen en una millonaria cápsula espacial fuera de nuestro planeta. Es ahí donde el K2, donde el Everest convoca un grupo muy especial de personas, o la gran mayoría de ellos, a diferencia de otros deportes donde hay más surtido, digamos. Hay grandes personajes y hay otros que tienen un don particular, pero quizás como personas, digamos, son más que cualquier otro nomás. Aquí es un triunfo desde y con la naturaleza que se expande en el interior de la persona. Yo creo que así es la única manera de entender este riesgo innecesario que algunos denotarían, pero es casi una experiencia religiosa lo que estamos viendo, y de hecho no está más decirlo, es lo más cerca del cielo que puede estar. Claro. Sí, ¿sabes qué estaba pensando respecto a lo que decís? Es algo que es una pelea personal entre el hombre y la naturaleza. Tiene que ver con los límites, tiene que ver con la posibilidad, no solamente con llegar a la cima, como lo decías tú, tiene que ver con la posibilidad de ponerte a prueba y de ver cuál es el extremo. A mí siempre el tema del alpinismo, a pesar de que yo no he subido ni una loma en mi vida, yo creo que sí, amigo. Me llama la atención. Bueno, solo motoro. Maestro, no lo haga, su cosita. Sí, y no quiero hacerlo tampoco, maestro. Me llama la atención el tema de la humanidad. El instinto de la supervivencia que tiene un alpinista es completamente, me parece a mí, distinto al que tiene otra persona. Sí. Y como tú decías, hay un antes y un después. Algo pasa, algo te pasa. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad en la universidad de escuchar a Mauricio Purto
quien estuvo en 2 expediciones al Everest, una del fin del 88-89, que no llegaron a la cima, y la del 92, que se topan increíblemente 2 chilenos en la cima. ¿Qué más podía pasar? Y hablaba de eso, hablaba de esa intensidad, hablaba de ese instinto de sobrevivir, de poder empezar a entender la naturaleza desde otro ámbito. Toma en cuenta una cosa, nosotros no estamos diseñados casi para nada. Si lo pensamos, estamos diseñados para andar en una ciudad. Sin embargo, tratamos de conquistar el fondo marino y transformarte en un pez que no puedes hacerlo, y tratas de estar en las condiciones más extremas donde podría estar solamente algún tipo de ave, no a tanta altura me imagino, y tratas de llegar ahí también. Entonces, insisto, tiene que ver esto del hombre contra la naturaleza y hasta dónde la naturaleza puede apagar al hombre. A mí me parece que... O sea, yo creo que lucha a ti mismo. Claro. Yo creo que la naturaleza no lucha contra ti. No, exactamente. No. Tú eres el que lucha contra la naturaleza. ¿Sí? Ni tampoco. Creo que tú rompes tus límites. Yo creo que tú no vas, naturaleza enemiga mía, no, claro, voy que no. contra, como dice esta la palabra. Yo creo que es casi como volver a una matriz, es casi como volver a una especie de uterino de una experiencia que va más allá. Exactamente. Y ¿sabéis qué? Me parece que lo del hallazgo, y aprovechamos obviamente mandarle saludo a todas las familias, es importante porque Mor era un deportista de élite. Yo creo que nos dimos cuenta, lamentablemente con deportes que no tienen no son como el fútbol, claro. No nos dimos cuenta hasta que ocurre esto, el nivel de alpinista que teníamos. Y un hombre que además, como nos contaba alguna de estas periodistas, siempre estuvo dispuesto a ayudar a la comunidad y entregar también y compartir todo lo que sabía respecto a subir grandes montañas. Entonces me parece que además es importante para nosotros como chilenos recuperar a nuestro deportista y rendirle el homenaje que se merece. Además, un deporte que, estando de acuerdo con todo lo que han dicho, es un deporte tremendamente colectivo. Acá no va el individualismo, acá tú le entregas tu vida al compañero con el que estás escalando. Claro. Y un poco esa analogía hacían con el primo de Juan Pablo, que él prometió que iba a volver al K2, que iba a ir a buscar a su primo, y justamente hasta que lo logran encontrar. Piensa que estábamos viendo unas imágenes hace un rato de cuando van como todos escalando en filita. Sí. Tú te acordonas a la persona que está adelante y a la persona que está atrás. Tú le entregas tu vida al compañero. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Entonces, es un trabajo tremendamente colectivo. Y estamos viendo justamente un post del primo de Juan Pablo, quien también se dedica al montañismo y quien hizo una lucha inalcanzable por encontrar justamente a su primo. Mira, dentro de las cosas, él dice, confirmado, encontraron los 3 cuerpos abajo del cuello de botella, Alillón y JP. Es un alivio, pero sigue siendo muy duro para todos. Gracias por el apoyo, justamente. De hecho, llevó una placa conmemorativa que trajeron, entiendo, desde Chile, con fotos familiares, para dejar un recuerdo, para dejar ahí el legado de JP. Hace un rato Monty decía de cómo se da esta historia y de qué otras personas estamos hablando justamente. Esta es una travesía que iniciaron con el fin de subir este K2 en pleno invierno, ¿cierto? Hay muchas travesías que se habían iniciado hace un tiempo y que habían fallado. De hecho, hasta enero del 2020 se contabilizaban 7 que no habían tenido efecto. A él lo invitaron a esta expedición por el talento que tenía, por la expertise, por lo que decía y tú, Lama, por el tremendo deportista que era. De hecho, él antes de iniciar todo esto conversó con la tercera y él textual dijo: es una oportunidad súper grande. Me dijeron que querían que formara parte porque en el Himalaya había demostrado andar muy fuerte en altura. Entonces quieren que vaya a ayudar en temas de logística. Es un proyecto emblemático para el mundo porque no se ha logrado jamás. Ese es el proyecto en el que se embarca. ¿Y por qué lo digo? Porque no es un proyecto de, como ustedes decían, ganarme a mí mismo, a mi ego, de hacer algo yo para tener una medallita más. Es un proyecto que él en sus propias palabras lo decía, es importante para el mundo, es importante para el resto. Yo voy con un equipo que estaba súper fortalecido, y de hecho él iba con uno de sus mejores amigos en ese momento, con el español Sergi Mingote, quien lamentablemente el 16 de enero del 2020 fallece porque cansancio, no está muy claro, cansancio, se desvanece, se cae y termina falleciendo, y la última persona que estuvo con Sergi fue justamente Juan Pablo. Y Juan Pablo después dijo en algún momento, yo tenía la opción de no seguir o de seguir, y sigo la expedición porque finalmente es en homenaje y en honor también a este tremendo amigo que muere en la montaña, 16 de enero del 2021. Justamente, sí, es tremenda su historia, porque además él era montañista y arquitecto, y uno de sus sueños, él también decía que era crear refugios o hacer en las montañas más altas de Chile lugares en donde la gente pudiera involucrarse más con el montañismo y democratizar
motivarlo de cierta manera para él también llevar este deporte. Claro, y decía que él quería, por ejemplo, inducir a las comunidades, o sea, tenía todo un proyecto social en base a eso, tenía una fundación también que se llamaba Deporte Libre, que tenía esta idea de recuperar los espacios públicos para poder, en el fondo, hacer que todo el mundo que quisiera hacer uso de esos espacios para hacer algún deporte pudiera lograrlo. Entonces, el sentido de la colectividad yo creo que también era una de sus metas, y por eso es tan doloroso ver esta noticia, porque finalmente estamos hablando de un hombre que en el año 2019 logró un récord Guinness. Él fue la primera persona en ascender a la cumbre del Lhotse, que es la cuarta montaña más alta del mundo, que está dentro de estos 8.000, como les decía yo, una montaña que tiene 8.500 metros de altura, que está muy cerquita del Everest, y él luego de inmediato se pasa al Everest, o sea, hace esta travesía sin pausa, es decir, sin volver a su campamento base, sin tener un oxígeno complementario y sin tener ayuda de los Sherpas, que son estos lugareños, los nepalíes, que siempre son los que guían de alguna manera ciertas expediciones. Vienen, junto con la montaña, vienen con el kit. Exactamente, sí, claro. que son lugareños, o sea, viven en las laderas de la montaña y conocen ese lugar, además que tienen una condición física, por lo que leía de un profesor de la Universidad de Cambridge que hizo un estudio en donde analizaban cómo los Sherpas podían ir, por ejemplo, y subir hasta lo más alto de estas cumbres sin mayores problemas físicos, y también tiene que ver ahí con una estructura genética. Bueno, el tema es que al final, Salfate, retomando el tema del hallazgo, vámonos a ese punto, porque entiendo que el hijo de uno de los alpinistas que acompañaban a Juan Pablo, exactamente, inicia una expedición junto con los Sherpas precisamente, en donde finalmente encuentran estos 3 cuerpos.